días, les damos a todos una cordial bienvenida. Son las 8 de la mañana, 19 minutos. Les damos la bienvenida a esta rueda de prensa virtual con la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales. El tema que nos trae esta mañana es el segundo informe de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Entonces, la mecánica es la siguiente. La doctora Nancy nos va a hacer una introducción de este segundo informe de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia y vamos a dar paso a 5 preguntas que nos hacen los colegas comunicadores a través de los chats que tenemos comunicación con estos comunicadores. Doctora Nancy, buenos días, bienvenida. Gracias, buenos días. Un saludo muy especial para todas y todos los periodistas que nos acompañan en el día de hoy. La Consejería Presidencial para Derechos Humanos y Asuntos Internacionales presenta el segundo informe de homicidios contra líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, correspondiente al segundo trimestre del año 2020, es decir, el periodo del 1 de abril al 30 de junio. Este informe obedece a una directriz del presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, quien en una sesión del PAO el pasado 23 de abril consideró de la mayor importancia que se actualizara el contexto y se hiciera un análisis de las circunstancias dentro de las cuales se dan factores, escenarios, tipologías que están causando afectación a la vida de líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. Esta orden presidencial, sumada a las competencias de la Consejería dentro del Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos en Colombia, nos ha llevado a emitir este segundo informe que estaremos presentando. Básicamente vale la pena insistir en que en Colombia hay 23 tipologías de líderes sociales y defensores de derechos humanos reconocidos por el Sistema de Naciones Unidas y que son una guía para la Fiscalía General de la Nación y obviamente para todas las autoridades de investigación a efectos de poder clasificar si un homicidio corresponde efectivamente a la labor de un líder social o de un defensor o defensora de derechos humanos. Como ustedes ven, hay 23 tipologías, diferentes sectores, líderes comunales, líderes comunitarios, líderes de restitución de tierras, líderes campesinos, líderes sociales, líderes sindicales, líderes ambientales, líderes de mujeres, líderes afrodescendientes, indígenas, de víctimas o desplazados, juveniles y de la infancia, cultural, de LGTBI, de salud, líder minero, artesanal, comunicador, defensor de derechos humanos, abogado, defensor de derechos humanos, defensor o líder asociado a organizaciones no gubernamentales, líder en la implementación del acuerdo de paz, líder en materia de sustitución de cultivos, líder de movimiento político, líderes religiosos. Ese es el parámetro que se utiliza para determinar si una persona efectivamente ha sido agredida en razón a su liderazgo social o de tarea o labor de defensa de derechos humanos. El estudio tiene 3 acápites. Primero, un escenario y factores de riesgo que hace efectivamente toda la evaluación del contexto a efectos de revisar las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. Tomamos la alerta 026 del año 2018, la alerta de seguimiento del año 2019 y las 13 alertas emitidas en el periodo del segundo trimestre. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta los reportes presentados por las diferentes organizaciones no gubernamentales y los diferentes pronunciamientos y recomendaciones del sistema de organismos internacionales en materia de derechos humanos,
como el Sistema Universal de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obviamente Naciones Unidas. En el segundo acápite tenemos los homicidios contra líderes sociales y defensoras de derechos humanos en Colombia entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020. Aquí vamos a encontrar las cifras, las tipologías más afectadas y adicionalmente todo el contexto dentro del cual se realiza. Y finalmente tenemos un avance de las recomendaciones. En el primer informe, que correspondió al trimestre de enero a marzo del 2020, se hicieron 13 recomendaciones y la Consejería ha hecho seguimiento a estas recomendaciones, que son tareas de las diferentes entidades competentes en todos los temas que tienen que ver con la prevención y la protección de líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. Recordemos pues que el Estado es un todo, que el Gobierno Nacional tiene la obligación del respeto y la protección de los derechos humanos, pero que en esta tarea hay indiscutiblemente una unidad de fuerza con los organismos de control, como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, y también participa muy activamente el Poder Judicial. De igual manera, la tarea de alcaldes y gobernadores, de las propias organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos y todos los líderes de la acción comunal son importantes para poder garantizar el respeto y el desempeño de las labores de derechos humanos. Vamos a ver entonces cuáles son los temas que se han tocado en estos capítulos. Como les decía, en el primer capítulo se hizo el análisis de las alertas tempranas, 13 alertas, y de igual manera, por primera vez se ha traído el análisis de contexto de escenarios y factores de riesgo de las comunidades étnicas en el periodo objeto de este análisis. Muy importante, el presidente Iván Duque pidió que hiciéramos énfasis en cada uno de los estudios en los diferentes sectores poblacionales más vulnerables, y comenzamos en este segundo trimestre con los pueblos indígenas, sobre los cuales ya me pronunciaré. El segundo capítulo, entonces, revisa las cifras de homicidios verificados. Aquí quiero detenerme para explicarles cómo funciona esto. Cuando se conoce por algún medio que hubo un homicidio de un líder, la Fiscalía General de la Nación inicia la investigación y traslada a la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas aquí en Colombia, para que, usando la metodología de Naciones Unidas, que es una metodología internacional, se verifique en territorio si efectivamente esa persona cumplía labores de líder social o de defensor o defensora de derechos humanos. Luego, el Gobierno Nacional, dentro de una sesión del Plan de Acción Oportuna, tomó la decisión, conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación, de trabajar conjuntamente con la Oficina de Naciones Unidas a efectos de tomar los datos explícitos que hayan sido verificados por este procedimiento. Una vez se ha verificado que se trata de un líder social, obviamente tiene un camino especial de investigación dentro de la Fiscalía General de la Nación. El tercer capítulo del estudio hace referencia a la debida diligencia y gestión del Estado colombiano para el cumplimiento de la garantía de los derechos que deben tener los líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. En este acápite se identificaron los instrumentos jurídicos que dieron lugar a la declaratoria, a las dos declaratorias de emergencia económica, social y ecológica, y a la declaratoria de emergencia sanitaria decretadas por el presidente de la República, quien ha liderado todas las medidas a efectos de garantizar la vida en medio de la pandemia del COVID-19. De igual manera, el estudio entonces revisa las 13 recomendaciones que se entregaron en el informe anterior. Sobre ese tema voy a pasar muy rápidamente para decirles que efectivamente
El primer informe recomendó mantener las sesiones permanentes de la Mesa Nacional y las mesas territoriales de garantías a efectos de revisar ese contexto y poder tomar las acciones de protección y sobre todo de prevención del riesgo. Estas mesas son lideradas por el Ministerio del Interior y se han realizado en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Córdoba y Atlántico, que corresponden a las zonas que han sido identificadas como de mayor riesgo de vulneración. De igual manera, allí en esa mesa se puede hacer seguimiento a el esclarecimiento y a la penalidad que deben tener esta clase de vulneraciones de derechos humanos. Luego se recomendó también que dentro del Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se creara un comité interinstitucional a efecto de sacar cifras unificadas, y efectivamente esto se hizo desde la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales con la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia. Se ha trabajado de la mano con la Defensoría del Pueblo, con la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación. Se implementó la metodología única a la cual ya hice referencia, que al 30 de junio emitió 7 boletines semanales que mantienen actualizadas las cifras semanales, es decir, todos los viernes se cierra el análisis y el día sábado se le entrega al presidente de la República el informe, por cuanto el presidente ha pedido mantenerlo informado y actualizado con el ánimo de hacer seguimiento a la situación y revisar también las tareas que tienen asignadas las diferentes entidades. De igual forma, con el ánimo de tener estos informes con cifras reales, hemos fortalecido la Red Nacional de Observatorios, cuyo eje central está en la Consejería Presidencial. En tercer lugar, implementación de campañas de difusión para la promoción de los derechos humanos. Se trabajó desde la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República con el Ministerio del Interior y la Consejería de Derechos Humanos a efectos de tener todo un plan que empezará luego del 7 de agosto con el ánimo de visibilizar la tarea del liderazgo social y de los defensores y defensoras de derechos humanos. Recomendación número 4, avanzar en materia de investigación y judicialización de los responsables de los homicidios y amenazas contra los defensores. En los últimos 3 meses, la Fiscalía General de la Nación ha investigado todos los casos que han sido reportados como verificados por Naciones Unidas y generó la Fiscalía General una estrategia en los territorios con 3 medidas puntuales. 1, asociar los casos y resolver situaciones anteriores que se atribuyeran a estas organizaciones criminales. 2, impactar integralmente a las organizaciones criminales con sus múltiples dimensiones militar, social y económica. Y 3, avanzar en el esclarecimiento de otras afectaciones contra la sociedad civil. Por eso entonces la Fiscalía generó un fortalecimiento de la unidad especial, reforzándola en cerca de un 25% de su capacidad, designó fiscales regionales en aquellas zonas de mayor riesgo y también consolidó los proyectos investigativos para priorizar afectaciones atribuibles a estas organizaciones criminales. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Especial de Investigación, ha logrado avances procesales significativos en 30 de los casos de homicidios contra defensores durante este periodo. Se han expedido 47 órdenes de capturas, 2 capturas contra responsables de homicidios, 2 imputaciones de cargos, 3 sentencias condenatorias. De igual manera, la fuerza pública reforzó el despliegue en el territorio de todas las capacidades para articular las acciones tanto del Ejército Nacional, de la Armada Nacional, de la Policía Nacional,
de la Fuerza Aérea, de la Armada, con el ánimo de desarticular esas estructuras delictivas. Se elevó el costo a los aparatos armados y a los cabecillas responsables señalados de responsabilidad por la Fiscalía General para tener una política de prevención y disuasión que busca la protección efectiva de los líderes. El Ministerio de Defensa diseñó una estrategia de visibilización de los perpetradores de los homicidios con un sistema de recompensas buscando la captura, y en ese orden de ideas ha sido efectivo en el 52%, capturando 14 de los individuos que hacen parte de esos carteles. 2 fueron abatidos en el marco de la acción constitucional de la fuerza pública. En quinto lugar, se generaron unas estrategias que apuntan a garantizar los derechos con el fortalecimiento del Observatorio de Derechos Humanos y con toda la información oportuna. Se está trabajando en cabeza del Ministerio del Interior con el Departamento Nacional de Planeación y las consejerías presidenciales para el seguimiento a la gestión y la Consejería de Derechos Humanos en un documento COMPES que el presidente anunciará en los próximos días y va encaminado a la protección de líderes sociales. De igual manera, la Consejería de Seguridad Nacional y el Consejo de Seguridad Nacional activaron las zonas futuro y fue aprobado el pasado 16 de junio los planes especiales de intervención integral llamados PEI en las zonas futuro, es decir, Pacífico Nariñense, Catatumbo, Bajo Cauca Antioqueño, sur de Córdoba, Arauca y el Parque Natural Chiribiquete. Esta decisión va orientada a hacer inversiones en el sector, a tener una estrategia permanente como lo determinó el Consejo de Seguridad Nacional en cabeza del presidente de la República para un trabajo armónico entre todas las fuerzas y adicionalmente trabajar en la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial que coordina y dirige la Consejería Presidencial de Estabilización. Finalmente, el documento trae ya lo que son las áreas de mayor vulnerabilidad y podríamos decir que gran parte de los homicidios en este segundo trimestre del 2020 ocurrieron dentro de los territorios que había señalado el Sistema Nacional de Alertas Tempranas que dirige la Defensoría del Pueblo. En segundo lugar, se puede determinar que se concentraron estos homicidios entre el 1 de abril al 30 de junio en las áreas que ustedes ven aquí señaladas, la subregión de suroccidente, constituida por el departamento de Cauca, con mayor intensidad en el norte y centro del departamento, y el municipio de Guapi en la costa pacífica, también en el Valle del Cauca, especialmente en el centro, sur y occidente del departamento, y en la costa pacífica de Nariño, con énfasis en el municipio de Tumaco. En la segunda área afectada es la subregión de Urabá, Antioqueño y Chocuano. La tercera, la subregión de Nororiente, donde está Catatumbo, Cúcuta, el norte de Santander y el departamento de Arauca. Y finalmente, otra de las zonas afectadas son las zonas del país que históricamente han tenido una alta afectación de grupos armados ilegales. Está el sur de Córdoba, el sur de Bolívar, el sur del Cesar, el Bajo Cauca antioqueño, el norte, el nordeste antioqueño, el sur del Meta, Guaviare y el Putumayo. En el mapa ustedes pueden ver los escenarios de riesgo y si bien los territorios que hemos mencionado difieren por sus características y posición geográfica, en estas regiones coinciden los factores que aquí se señalan. La recomposición de injerencia de GAO en territorios de influencia de las antiguas FARC-EP. En segundo lugar, la persistencia de otros actores armados que usufructúan las economías ilegales, también parte de las economías legales y afectan los derechos de la población.
En tercer lugar, los vacíos de institucionalidad o la precaria institucionalidad en los territorios. En cuarto lugar, las dificultades para la sustitución de cultivos ilícitos y la llegada de los proyectos productivos lícitos que puedan sustituir aquellos cultivos. Y en último lugar, la acción de los GAO, los grupos armados organizados y los grupos delictivos organizados, que son estructuras criminales que han mantenido muy activas en el marco de la pandemia. Finalmente, la Consejería Presidencial considera que la convergencia de estos fenómenos criminales están asociados a la red de valor del narcotráfico, a la explotación ilícita de minerales y de recursos naturales, al despojo de tierras, entre otros, y que definitivamente son estas actividades ilícitas las que mayormente ponen en riesgo la labor de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Los grupos armados organizados y los grupos de delincuencia organizado y otras estructuras criminales son los actores que predominantemente vulneran las garantías y los derechos humanos en los territorios ya señalados. Tenemos también en el acápite de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y los pueblos indígenas que requieren una protección especial. Son una población con alto grado de vulnerabilidad, sobre todo en aquellas zonas en donde convergen sus territorios ancestrales con las actividades ilícitas de estos grupos ilegales que adicionalmente irrespetan a las comunidades, a las autoridades, los departamentos con mayor situación de riesgo, de comunidades étnicas están aquí relacionadas, que son los departamentos de Cauca, Chocó, Meta, Casanare, Antioquia, Valle del Cauca y Vaupés. Estos grupos actúan indiscriminadamente en los territorios ancestrales y respetándolos, violando sus derechos y sacando del camino tristemente a las autoridades y líderes que ejercen también la defensa de su territorio. De acuerdo con lo anterior, entonces podemos concluir, siguiente, aquí llegamos al acápite de las cifras, podemos concluir que durante el periodo del 1 de abril al 30 de junio del 2020 están verificados por el Sistema de Naciones Unidas 11 homicidios y se encuentran 27 casos en trámite de verificación. Siguiente. Perdón. Muy importante en esta diapositiva resaltar que siguen siendo los líderes de las juntas de acción comunal la población de mayor afectación, luego líderes comunitarios, líderes ambientales, líderes campesinos y líderes sociales. Aquí tenemos un análisis de lo que ha ocurrido del 2016 al 2020, porque este fenómeno no es un fenómeno que haya aparecido recientemente. Cuando el presidente Iván Duque se fue a posesionar como presidente de la República, estuvimos reunidos con el defensor del pueblo porque había un debate muy grande en el país precisamente sobre las cifras de los líderes sociales. Ustedes ven que en el año 2016 hubo 61 homicidios, en el 2017 84, en el 2018 hubo 115, 80 antes del gobierno del presidente Duque y 35 desde el 7 de agosto hasta el 31 de diciembre. En el año 2019 hubo 108 homicidios y en lo que va corrido del año 2020, 37 homicidios verificados, haciendo la observación que hay 49 casos en trámite de verificación. Sigamos. Aquí tenemos lo que ha ocurrido del 1 de enero al 30 de junio del año 2020, es decir, recogiendo los dos informes trimestrales, 37 homicidios verificados,
37 homicidios verificados y 49 que están en trámite de verificación. Aquí está en la gráfica relacionado mes a mes y de igual manera los sitios que han sido afectados con estos homicidios. Siguiente. Tenemos los 49 casos en trámite de verificación por Naciones Unidas, los sitios en donde se presentan, cada uno de los meses, lo que corresponde, y están, como les digo, pues en proceso de verificación. Siguiente. Aquí tenemos el territorio donde se han ubicado, siendo el Cauca el departamento de mayor afectación. El Cauca, norte de Santander, Putumayo, Valle y Huila fueron los departamentos que tuvieron mayor afectación de homicidios verificados durante el primer semestre del año. El 66.6% se dio dentro del perímetro urbano, el 33.1% contra quienes impulsaban alguna clase de acción comunal, el 21.8% líderes o gestores de obras sociales. Siguiente. Esta es la tipología de liderazgo afectado en el semestre, la de mayor afectación los líderes comunales, y tienen ustedes la relación de los 37 casos verificados. Sigamos. ¿Qué podemos entonces decir al respecto? Que es necesario mantener las sesiones semanales y conjuntas de la Comisión Interinstitucional para el reporte de cifras y análisis, porque es la medición oficial que le permite al presidente de la República y a todas las instituciones responsables de tomar las acciones correspondientes. Recordemos que las tareas de prevención están en cabeza del Ministerio del Interior y las tareas y competencias de protección y seguridad y de protección están en cabeza del Ministerio de Defensa. Dentro de los temas de seguridad, la seguridad individual y la seguridad colectiva está en el sistema de la Unidad Nacional de Protección, pero también desde la Consejería Presidencial hemos venido trabajando con énfasis en las comunidades étnicas a efectos de cumplir compromisos de buscar esos sistemas de protección colectiva. En el informe ustedes encontrarán en detalle las tipologías más afectadas, los sitios más afectados del territorio colombiano, las cifras con enfoque diferencial, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas personas de la comunidad LGTBI, de igual manera cuántas personas de los pueblos indígenas, y para el próximo informe de una vez anuncio que el énfasis estará en las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Dentro de las acciones del debido cumplimiento, tenemos una visión general de Estado. Ya hice referencia a algunas de las labores que ha adelantado la Fiscalía General de la Nación, pero también ustedes encuentran lo que ha ocurrido desde la Defensoría del Pueblo, desde la Procuraduría General de la Nación, y sobre todo el llamado a toda la nación colombiana, porque esta es una tarea que nos corresponde a todas las personas. El presidente ha pedido que generemos una cultura de respeto de los derechos humanos. Esa es la tarea fundamental de la Consejería Presidencial. Todos debemos saber que hay 30 derechos consagrados en la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que el deber de respeto de los derechos humanos nos corresponde a todas las personas, naturales y jurídicas, que los derechos de cada persona van hasta donde comienzan los derechos de los demás. Es de suma importancia mantener la política de tolerancia cero frente a cualquier afectación de derechos humanos y, de todas maneras, seguiremos consolidando la agenda con la comunidad internacional, con las organizaciones sociales, para hacer robusta la política pública de prevención, protección y garantía para la labor del ejercicio del liderazgo social. Vamos a terminar con un video del doctor Alberto Brunori
representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos aquí en Colombia, que ha sido un especial aliado para poder sacar adelante este informe. El día de hoy se presenta el informe sobre homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos de la Consejería de Derechos Humanos, de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos. Parece un esfuerzo muy interesante, muy importante, porque analiza la cifra, los datos, etcétera, no solo de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía de la Oficina, o sea, del Estado, sino que también de la sociedad civil, que eso responde a una recomendación de la Oficina de la Alta Comisionada. Es más, la Oficina ha prestado asistencia técnica para, digamos, interpretar la Declaración de las Naciones Unidas sobre defensoras y defensores de derechos humanos, para tener, ojalá en Colombia en un futuro, una interpretación, un análisis, digamos, congruente de quiénes son las y los defensores de derechos humanos, quiénes son los líderes y lideresas sociales. En este sentido, esperamos que el informe sea un instrumento para reducir las muertes, las amenazas de defensoras y defensores, que obviamente siguen preocupando a la oficina. Creemos que es un primer esfuerzo importante para sistematizar la información. No hay mejor forma de entender y abordar un tema, un proceso o una preocupación conociendo, digamos, a profundidad el fenómeno. Creo que en esa dirección tenemos que trabajar. Es un informe que espero provoque un debate que es necesario en Colombia para todo el país, para toda la sociedad colombiana y para la comunidad internacional. Doctora Nancy, le abrimos espacio a las preguntas de los colegas periodistas. María Camila Correa de la W pregunta: consejera, ¿qué responde ante la carta de los congresistas estadounidenses al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en la que piden presionar al gobierno colombiano para que proteja a los líderes y defensores de derechos humanos amenazados? Hicieron un fuerte llamado de atención. Bueno, la mejor respuesta, que obviamente estará dándose a conocer en las próximas horas, es toda esta tarea que se ha hecho de manera conjunta, con un plan de trabajo que empezó desde antes de la posición del presidente Iván Duque. Cintia Vargas, de RCN Radio. Según la ONU, se agravó la violencia en Colombia en pandemia y grupos armados aprovecharon el confinamiento para ampliar su presencia en los territorios. ¿Qué están haciendo para frenar su expansión? Sí, efectivamente, fue una de las conclusiones que se da en este análisis. Sí ha sido una oportunidad la pandemia para que estos grupos hayan buscado fortalecer posiciones en los territorios, y como lo dije en la presentación, las fuerzas militares, el Ministerio de Defensa Nacional tiene toda una estrategia de reforzamiento de sus operaciones de seguridad en los territorios que están identificados como más vulnerables. Paula Ardila, de Red Más Noticias, pregunta: la ONU habla de 200 líderes asesinados, otras organizaciones dicen que son 159. ¿Cuál es ese consolidado de cifras del gobierno en esta materia y en qué regiones del país se concentra el mayor número de muertes de líderes? Bueno, lo hemos visto en términos generales cuando se habla de la cifra global, es la que toman desde el año 2016. En la gráfica aquí ven ustedes, sumados todos, pues es una cifra considerable año tras año, porque arranca desde el año 2016, porque fue cuando la Fiscalía General de la Nación hizo un acuerdo con las Naciones Unidas para adoptar la metodología. Y la realidad pues es que los grandes esfuerzos de debida diligencia que hace el Estado colombiano van todos encaminados a buscar acabar con este fenómeno y este problema grande que es preocupación del gobierno nacional. Ana María Vélez, periodista de Teleantioquia Noticias, pregunta: ¿cuál es el panorama de asesinatos de líderes sociales en el departamento de Antioquia y a quienes se les atribuye principalmente esos crímenes? ¿Cuántos están amenazados y con esquemas de seguridad? Aquí tenemos el reporte del 1 de enero al 30 de junio de 2020, donde Antioquia efectivamente aparece como el segundo departamento con mayores casos verificados de homicidios contra líderes. Pasa en Antioquia lo mismo que en los otros departamentos, y es que son
los grupos armados organizados, los grupos delictivos organizados, que han sido además advertidos por el sistema de alertas tempranas de la Defensoría y que además hacen parte justamente de la estrategia de investigación de la Fiscalía General de la Nación y de persecución de la fuerza pública. Cerramos con esta pregunta que nos traslada el periodista Carlos Ruiz de CMI. Señora consejera, según el gobierno, los asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos son obra en su gran mayoría de narcotraficantes. Pregunta, ¿así de grande es el poder del narcotráfico en este momento en Colombia que puede dedicarse a exterminar una población sin que el Estado pueda impedirlo o frenarlo? Bueno, recordemos en primer lugar que uno de los objetivos del presidente Iván Duque es la lucha sin ninguna clase de consideración contra el narcotráfico. Toda la cadena de narcotráfico, cultivos ilícitos, procesamiento, comercialización, trae desgracia para Colombia y en eso el gobierno no tiene ningún reparo. Hay que seguir persiguiendo este delito y definitivamente, como lo dice el informe, son todas las economías ilícitas que giran en torno al narcotráfico, a la explotación ilegal de minerales y a una serie de actividades que se generan las que están atentando contra los derechos humanos y por eso definitivamente la reacción del Estado en materia de seguridad y también la fuerza pública persiguiendo a estos delincuentes ya señalados. Señora consejera, muchas gracias y a todos los colegas que participaron de esta rueda de prensa virtual. Muy buenos días. Gracias a ustedes.